el año son varias las ocasiones que comparte con nosotros este escenario, pero siempre ya se ha hecho tradiciones habitual que en Semana Santa, Semana Mayor, comparta con nosotros parte de la programación y de este espacio que es el Café de Diario 55. Hoy nos complace, nos satisface tener con nosotros a nuestro obispo auxiliar de la Arquidiócesis Santiago. Estamos con la presencia de Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán. Su excelencia reverendísima, Monseñor, está con nosotros. Buenos días. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por la invitación y así el saludo a todas las personas que están en este momento en sintonía con este espacio. Así que muchas gracias por la invitación. Desde el domingo inició la Semana Santa, Semana Mayor, Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos iniciamos la Semana Santa, o bien conocida Semana Mayor, con la celebración de la procesión de los ramos. Es decir, en cada una de las comunidades y parroquias tuvimos esa gran actividad y según hemos observado, hubo una gran participación. Lo digo por la parte que nos corresponde a nosotros aquí en Catedral. En las 3 celebraciones que tuvimos fue una participación masiva, 6:30 de la mañana, 9 de la mañana y 6 de la tarde. Y fueron procesiones multitudinarias aquí en Catedral y luego aquí en la Altagracia y otras parroquias. Hubo una gran participación, es decir, que iniciamos con buen pie la Semana Santa, la Semana Mayor. Así que esperamos que se sigan integrando los cristianos en estos días de celebración y reflexión, que es lo más importante. La parte más intensa se refiere como al triduo, la gente se integra, pero ¿qué suelen hacer la arquidiócesis durante estos primeros días, digamos, bueno, los días sucesivos al Domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles, porque ya a partir del jueves como que todo se intensifica? Sí, mira, bueno, naturalmente desde el inicio de la Cuaresma, desde el miércoles de ceniza, han habido muchas actividades, especialmente los retiros que se organizan en aquellos lugares específicos donde todos los domingos hay reflexiones, tiempo de oración, y así en las parroquias, en cada una de las comunidades también se tienen días de retiro, noches de reflexión. Y ahora en esta etapa final ya de Cuaresma, Semana Santa, iniciamos, como ya decíamos, con la celebración del Domingo de Ramos. Pero el mismo domingo vi muchas comunidades, parroquias, con las caminatas penitenciales. Yo vi varias parroquias a la 1 de la tarde haciendo caminatas, un domingo que no es fácil, de hombres. Anoche vi en otros lugares mujeres. Y así todos estos días hay caminata o hay noche de reflexión en las parroquias. Yo vi una de Tamboril que no sabía que en Tamboril habían tantos hombres. Sí, Tamboril. Miles de hombres en una caminata. Y esa se hace, creo que un domingo en la tarde. Desde Tamboril hasta los Cacaos. Está atravesando todo el centro de esa cordillera, caminando kilómetros. Yo lo hice una vez, por una parte montado y otra parte a pie. Y una caminata bastante extensa. Y todas las noches, casi en todas las parroquias, o hay retiros, o hay actos penitenciales, o hay alguna caminata, o algún tipo de actividad. Es decir, que hay muchas actividades en las comunidades durante estos días, ya para la preparación al Triduo Sacro. Que aquí eran muy famosas, hace unos años, unas charlas cuaresmales, para hombres, mujeres, jóvenes. En el Politécnico Femenino eso era un bastión. No sé si eso ha seguido, si se ha cambiado la dinámica. Mira, eso inició más con Duvel, padre Ramón Duvel. Unas charlas bien conocidas, unas meditaciones en el Politécnico que no cabía la gente de tantas que iban y participaban. Luego se habilitó otra en la zona del ensanche Espaillá, en Santa María Madre de la Iglesia. Pero con el crecimiento de la diócesis y la arquidiócesis y la división en zonas pastorales, son 14 zonas. Además, el tema de la delincuencia, el movimiento de un lugar a otro, y también el tránsito, eso ha obligado que ahora las zonas tengan sus reflexiones. Porque antes era fácil entrar a Santiago, venir aquí al Politécnico. No había tanto vehículo y uno entraba fácil al centro de la ciudad y prácticamente todo se concentraba en el centro de acá. Y el tránsito también era menor. Y la delincuencia naturalmente. Por eso ahora se han dividido en las zonas pastorales, o Licey, o Tamboril, o en la zona de Cienfuegos que lo hace para Cienfuegos, o la Sierra tiene lo suyo. Cada zona prepara lo suyo para que la gente se quede en su espacio, porque antes eran 2 o 3 parroquias. Ahora tenemos 108 parroquias prácticamente. En aquel momento no llegaban a 50.
pero ya tenemos 100 y pico de parroquias, y luego el mismo tránsito. Tú venir de Moca a Santiago, lo difícil que es, o conseguir un parqueo acá en la zona del Politécnico. Entonces lo que hemos hecho es dividirlo y se aprovecha más porque la gente va mucho más fácil a las zonas donde se tienen los retiros. Yo quiero volver, Monseñor, al Domingo de Ramos. Hablaba usted de la procesión, la bendición de los ramos. ¿Hay una Eucaristía, hay una celebración especial ese primer domingo? Sí, sí, porque lo que hacemos es retomar ese momento en el que Jesús entra a la ciudad de Jerusalén. Es con el inicio de esa entrada que comienza ya la Semana Santa. Y volvemos a recordar ese acontecimiento y no comenzamos en el templo, como se dan ustedes cuenta, la celebración. Lo habitual es iniciar dentro del templo, en la comunidad, sino que nos vamos a un lugar fuera del templo y en ese lugar tenemos una primera celebración. La bendición de los ramos, se lee el Evangelio y luego comenzamos una procesión emulando lo que Jesús hizo, entrando a la ciudad de Jerusalén y donde fue recibido por el pueblo con aclamaciones. Entonces iniciamos de esa manera, entrando al templo con esa procesión, cantando y alabando al Señor, y a la vez comenzamos de una vez la Eucaristía, con algo importante que llama la atención, es la lectura de la pasión del Señor. En el domingo, la leemos el domingo y la volveremos a leer nuevamente el viernes, si Dios quiere. Naturalmente, ese domingo leímos la de Mateo, la del viernes la leeremos la de San Juan, que es generalmente la que se lee la pasión. ¿Por qué guardan los ramos en las parroquias? ¿Por qué se guardan? Mira, los ramos, se guardan algunos de los ramos que se bendicen ese día, y algunas personas lo guardan en su casa. Pero esos ramos que guardamos, unos cuantos que guardamos en la parroquia, es para utilizarlo el día del miércoles de ceniza. Esos ramos se queman, se convierten en ceniza, se preparan, y esa ceniza de esos ramos que fueron bendecidos el Domingo de Ramos, el año anterior, naturalmente, entonces esa ceniza se utiliza para colocársela el miércoles de ceniza. Esa es la ceniza, no se toma de un fogón o de un anafe o de un basurero, sino es de esos ramos que se bendijeron ese domingo, se guardaron, y una semana previa al inicio de la cuaresma, alguien lo prepara, generalmente uno tiene a alguien que lo prepara delicadamente, y esa ceniza entonces se utiliza para imponerla en la celebración del miércoles de ceniza. Es decir, que ese es el significado que tiene. Alguna gente lo coloca en su casa por resguardarse de algún mal o lo que sea, pero en la iglesia, en la parroquia, se reserva para eso específicamente. ¿Es protocolar o es opcional el que en los templos, en las iglesias, en las parroquias se haga especie de una dramatización, Monseñor? Sí, también se puede hacer. Veremos en algunas parroquias, por ejemplo, la dramatización de los Vía Crucis, y se harán por la calle dramatizado, y es bonito, y sobre todo llega más, porque a la gente lo entiende, porque es más dinámico, más pedagógico, que la gente mire gestos, escuche palabras y recuerde con mucho más claridad lo que sucedió, y sobre todo los niños, porque imagínate un niño escuchar la pasión, se duerme, se cansa escuchando tanto tiempo leer, o el Vía Crucis repitiendo palabras que quizá el niño no entiende, pero mirando el drama, mirando cómo se lleva a un escenario todo eso, a la gente le llega. También es válido y se puede hacer muy pedagógico. Muchas parroquias lo hacen también. Sí. Se lo digo porque estuve en la parroquia de San Martín de Porres el domingo y se hizo precisamente una dramatización. Sí, es muy bonito. Y ojalá sí los jóvenes en la parroquia se puedan aprovechar para dramatizar escenas específicas de estos tiempos de Semana Santa, porque llega mucho más. Y una forma pedagógica de transmitir también el Evangelio. Y deberíamos aprovechar más todavía esa parte. Monseñor, en la parroquia madre de esta arquidiócesis, en la catedral, cual usted está al frente, se solía hacer en días como mañana, miércoles santo, la procesión con el Nazareno. ¿Eso se sigue haciendo? Sí. Naturalmente no se suspendió por la pandemia, nos obligó la pandemia a suspender. Pero este año saldremos con el Nazareno porque ya hay un grupo de devotos que incluso viene específicamente a esa celebración, incluso gente que vive en Estados Unidos y viene de Estados Unidos a participar
de esa celebración. ¿Cuál es la mística? ¿Cuál es la razón de que se quiere hacer, que se quiere alcanzar con esa procesión? Es recordar ese momento en que Jesús llevaba la cruz y sobre todo como aquel que ayudó a Jesús a llevar la cruz. Por eso llamamos la procesión del Nazareno, con la cruz. Esa imagen de Jesús con una cruz que tenemos acá en Catedral y que la gente ayuda a llevar como aquel que ayudó a Jesús a llevar la cruz también. Así también nosotros hacemos ese gesto. Pero recordar ese gran acontecimiento de Jesús con la cruz. No Jesús solo, sino Jesús con la cruz. Como uno de los momentos centrales de este tiempo de Cuaresma y sobre todo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Mañana, si Dios quiere, la tendremos. Vamos a salir a las 7 de la noche desde la catedral. Vamos a subir la calle del Sol. La gente que cruza a esa hora, sepan bien que vamos a hacer una procesión a esa hora. Y vamos a llegar acá a la Alta Gracia y bajaremos luego por la 16 de agosto. Y concluiremos luego en la catedral. El significado, Monseñor, de los atuendos, ¿cambia los colores para Semana Santa? Sí. Hay un cambio. Por ejemplo, el jueves en la mañana es la misa crismal. Utilizamos el color blanco. Es una celebración de comunión porque nos vamos a reunir todos los sacerdotes en comunión con el obispo, la bendición de los sacerdotes y la consagración del crisma. Es una gran fiesta. Y luego también en la misa de las 6 de la tarde, de las 6:30 o la tardecita, la misa de la Cena del Señor, que se celebra en la tardecita, en la nochecita, también es blanco. Y luego ya el viernes entonces utilizamos el color rojo. Ya el morado no lo vamos a usar hasta mañana prácticamente, pero ya el jueves será blanco, va cambiando porque es una fiesta. La Cena del Señor es una fiesta. Y luego ya el viernes utilizamos el color rojo, la casulla, la estola, como le llamamos, esos ornamentos que usamos en las celebraciones litúrgicas van cambiando. Entonces el sábado utilizamos nuevamente el color blanco, porque es la fiesta principal de todo el año de nosotros los cristianos, la vigilia pascual. Es decir, varía los colores durante estos días. ¿Cuál es la importancia de la celebración que se suele hacer en esta arquidiócesis los jueves santos por la mañana, la misa crismal? ¿Cuál es la relevancia de esa celebración? Esa celebración tiene una gran trascendencia para nosotros, porque en esta celebración, primero, los sacerdotes nos reunimos, no importa el lugar donde estemos, nos reunimos en torno al obispo. Y por eso los que vayan a esa misa el jueves en la mañana a las 9:30 aquí en el multiuso de la Pucamaima, verán a todos los sacerdotes de la diócesis reunidos. Porque en esa celebración nosotros vamos a renovar la promesa que hicimos el día de la ordenación sacerdotal. Bien saben muchos de ustedes que en el momento de ordenación nosotros hacemos una promesa. Y luego, en esa celebración, renovamos nuevamente esa promesa porque se queda instituido también el sacerdocio. Esta celebración recuerda ese acontecimiento. En esta celebración también tendremos la bendición de los aceites, de los catecúmenos, de los aceites que usan para los enfermos. Cuando está una persona muriendo que nos invitan a ungirlo, ese aceite lo utilizamos. Cuando lo bautizan un niño, usamos ese aceite que se llama óleo de los catecúmenos de los enfermos. Se bendice y también se consagra el crisma que se utiliza más para el bautismo, confirmación y ordenación sacerdotal. De ahí el nombre de la celebración. Por eso se llama misa crismal y por eso esa gran celebración. Y en esa celebración entonces se entregan esos aceites a todos los sacerdotes para llevarlo a sus comunidades y utilizarlo durante el año. Y en esta celebración ya se ha hecho tradición también en Santiago, porque más de Santiago, la entrega de unas ofrendas que durante la Cuaresma se van colectando en las comunidades para colaborar con los internos e internas de los centros penitenciarios que tenemos en la arquidiócesis de Santiago, en tiendas de detergente en polvo, líquido y los utensilios para limpiar. Esa es otra actividad, otro elemento que está integrado dentro de esta celebración, que ya se ha hecho muy tradicional en Santiago y que se hace un gran aporte porque se llevan luego estos centros penitenciarios. Entonces, esta celebración tiene esa trascendencia, tanto la renovación de las promesas, la unión con el obispo y también la consagración y bendición de los aceites. Pues, señor, ¿por qué estas figuras, estas representaciones de la iglesia son cubiertas en la Semana Santa, esos días? Sí, si ustedes pueden ver, en muchas de las parroquias, ya el quinto domingo, es decir, la semana pasada, el domingo pasado, antepasado, mejor dicho,
se comenzaron a cubrir las figuras, las imágenes, porque es como un momento de duelo, es como un momento de solamente concentrarse en la figura de Cristo. Y por eso se cubren con un paño morado las imágenes de los crucifijos, los viacrucis y las imágenes también de los santos, porque estamos en una especie de duelo, de recogimiento por la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea, no solamente para adornar la iglesia, que hay que adornar la iglesia con estos colores, que no son tan bonitos, pero la idea es recordar, y el morado es también eso, penitencia, duelo, recogimiento, y por eso se colocan en las imágenes de las iglesias esos colores. No es tan tradicional aquí en el país, en nuestra diócesis, son algunas de las iglesias, pero sí se colocan ya en el triduo. Ya el jueves se cubren las imágenes, porque toda la atención está puesta en Jesús, que está en ese momento, en la pasión, y es que está solamente, que está en el monumento colocado en adoración. Quizá uno de los días que más personas van a la iglesia es el Viernes Santo. Pero dice que no hay misa, Señor, ese día. No, no hay misa, efectivamente. El único día que ni el Papa preside o celebra una misa ese día, porque Cristo ha muerto. Entonces, lo que se hace es tener una liturgia de la palabra, es decir, un oficio litúrgico. Entonces, lo que tenemos es liturgia de la palabra. Se lee la palabra, se lee la pasión, y lo que se hace es las hostias, las formas consagradas el jueves, pero se consagran mucho el jueves, entonces la utilizamos el viernes, porque no se consagra ni el pan ni el vino, porque Cristo en ese momento ha muerto. Entonces es el momento solamente de la palabra, queda la palabra. Ya el sábado retomamos nuevamente la celebración de la Eucaristía. Por eso en ninguna parte hay celebración de misa. Hay una liturgia de la palabra. Ese día, en ese oficio de Viernes Santo, hay un rito que ha generado muchas discusiones y muchos enfrentamientos, porque se llama adoración de la cruz. Y ese es un tema que, sobre todo dentro del contexto religioso cristiano, genera mucha pugna, porque se considera que solo a Dios se debe adorar y que la cruz no debe ser adorada, ni los santos deben ser adorados. Sí, pero en ese momento específico de la muerte de Jesús, incluso cuando se está en el momento de ese rito, se dice: vengan, adoremos a Cristo en la cruz. Vengan, adoremos la cruz. Pero solamente ese momento específico, a Cristo, solamente a Cristo. No estamos adorando a otra cosa. No estamos adorando a otra persona. Pero se dice adoración de la cruz. La gente lo identifica más con la cruz, pero el que está en la cruz es Cristo. La cruz sin Cristo no tiene sentido. Por eso es Cristo en la cruz. Y estamos celebrando a Cristo crucificado. Y por eso la gente popularmente, y decimos popularmente, la adoración de la cruz, de esa forma. Pero específicamente a Cristo es que se adora, y la cruz es el signo también de la redención, de la libertad en la que Cristo nos salva a nosotros también. Y eso no genera una confusión teológica que sería tan simple de resolverlo como hacer un cambio en la liturgia y ponerle el nombre correcto: adoración a Cristo en la cruz. Sí, no, pero no nos causaría para algunos grupos, porque sabe uno bien que hay grupos que cualquier cosa ya es un problema el tema de la adoración, pero teológicamente no tiene ningún problema, no hay problema, porque es a Cristo específicamente, y no estamos dando una simple cruz, estamos adorando a Cristo en la cruz, Cristo que está ahí, y en ese momento específico en que Cristo muere en la cruz, y por eso a partir de la cruz, a partir de Cristo en la cruz, entonces viene el perdón de los pecados. Es decir, para algunos grupos naturalmente cualquier cosa es un problema en ese sentido, pero para nosotros los cristianos no lo tiene, porque está bien definido, porque es el mismo Cristo que está en la cruz también. Que el Viernes Santo, aunque no hay misa, Monseñor, es uno de los días más frecuentados por la población cristiana con esto de la visita a los monumentos. Sí. Vemos esa gran manifestación desde temprano en la mañana. Sí, ya desde el jueves en la noche la gente comienza a caminar. Hay gente que se acuesta tarde y se levanta bien tempranito para hacer el recorrido de los 7 templos.
o las 7 iglesias, como le llaman. ¿Cuál es el sentido de la visita a los monumentos? Mira, el sentido de la visita a los monumentos, que mucha gente no lo entiende, sencillamente sale a caminar y a veces hasta hacer turismo y a mirar curiosamente todo lo que está haciendo. Pero lo que se tiene con esto es recordar los momentos desde el apresamiento, desde la cena de Jesús en el cenáculo hasta la muerte de Jesús en la cruz. Son 7 pasos. Por eso se llama 7 templos. No es 7 por la dicha o por 7 por un número. No, son 7 momentos de Jesús desde el momento de la cena, luego en el monte Getsemaní donde fue apresado, la entrega a los sacerdotes, luego el ser juzgado por Pilato, por Herodes y luego la condenación en la cruz. Son esos pasos. En cada templo hay una dinámica de oración, porque es contemplar cada uno de esos momentos. Y cada vez que tú te paras en un templo, vas a un templo, es recordar esos momentos. Y esa fue una tradición que surgió en el siglo XVI en Roma. Y era como recordar esos pasos que Jesús dio luego de la última cena hasta el momento de la cruz. Son 7 momentos y son 7 momentos de oraciones. Vamos a brindarle café, monseñor. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Aquí está Xiomara con nosotros antes de tomar sus vacaciones, antes de tomar el avión. Que está dándonos a saborear el mejor café. Café Santo Domingo con 3 presentaciones, Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Café de gran origen, desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Ahí se cultiva este café. Vamos a publicidad, así disfrutamos nosotros este momento y ya volvemos con Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán. Es el obispo auxiliar de la Arquidiócesis Santiago. Con él regresamos. Continuamos conversando con Carlos Tomás Morel Diplán. Es el obispo auxiliar de la Arquidiócesis Santiago. Monseñor,
pues siempre dispuesto a conversar con nosotros y más en estos días donde es necesaria esa reflexión, ese mensaje que llegue a la población y más después de todos estos procesos que hemos estado viviendo, que ha distorsionado completamente el convivir, el buen vivir de no solamente los dominicanos, de todos los seres humanos. Señor, el miércoles de ceniza arranca la cuaresma. Hay muchas personas que guardan miércoles y viernes, que hacen algún sacrificio. El tema de no comer carne, Viernes Santo. Sí. ¿Se come carne Viernes Santo? ¿No se puede? ¿La iglesia llama a no comer? Sí, mira, es la invitación a hacer un poco de penitencia. Lo hacemos los miércoles y el viernes, no solamente el Viernes Santo, sino también los demás viernes, ya que hemos tenido de cuaresma. Muchos católicos, o la gran mayoría, tratan de mantener esa penitencia, de hacer esa penitencia. Lo hacen los miércoles, y no solamente los miércoles. Hay gente que pasa la cuaresma entera sin comer carne, la cuaresma entera. Pero la iglesia invita a que el miércoles y el viernes hagamos la penitencia. No es solamente por el hecho de la carne, sino es que es como hacer un poco de sacrificio. No es solamente dejar de comer por comer, debe hacerse con una intención, debe hacerse con un propósito claro, de fe. Porque de comer hay gente que no come carne por su dieta, hay gente que no come carne por mantener su figura, hay gente que son vegetarianos porque han hecho una promesa o un estilo de vida, una forma. Pero en el sentido cristiano debe tener el elemento fe y el elemento de cristiano, evangélico, de hacer este sacrificio con un propósito. No voy a comer carne no solamente por mi salud o por mantenerme bien en mi figura, sino también por ofrecerlo por algo. O ese dinero que voy a utilizar en la compra de la carne, lo voy a utilizar para ayudar a un enfermo, a un niño, a una persona que necesite, por ofrecerlo por algo. Y si hace este sacrificio, pero no solamente por una tradición o por una obligación, debe ser sobre todo con un sentido cristiano y un sentido de fe. ¿Incluye el miércoles entonces durante la cuaresma la abstinencia? También se incluye el miércoles, pero la gente participa más del viernes y guarda más el viernes. En los miércoles lo hacen y por eso le decía, hay gente que hace toda la cuaresma, hace su penitencia. Y no solamente de la carne, o de los dulces, o de la bebida, o una serie de cosas. Lamentablemente solamente lo hacen la bebida o el fumar en cuaresma. Debería ser todo el año que lo dejen. Pero hay cosas, especialmente la carne, que eso es lo que más se reconoce y sobre todo en la tradición cristiana, es el elemento en que se dejaba o se hacía como penitencia el no comerlo. ¿A quiénes obliga la abstinencia en cuaresma? Especialmente ya las personas que están en condiciones bien de salud. Una gente enferma, con una condición que lleve una dieta, se le respeta eso. Pero al menos el viernes sí hay otras maneras de hacerlo. Pero una gente, el ayuno especialmente, una persona que tenga una condición de salud y que tenga que tomar medicamentos y que tiene que llevar una dieta, se les perdona y se les respeta que no haga su ayuno. ¿Cuáles son los días de ayuno que están mandados? Más el viernes. Viernes Santo. Todos los viernes de cuaresma. Pero Ok. el Viernes Santo, naturalmente, con mucho más intensidad. Pero todos los viernes es para hacer su poquito de ayuno. Su ayuno. Que no es gran cosa. Tú dejar de desayunar o comer menos, eso no es un gran sacrificio. Lo vemos como muy grande, hay cosas que son más grandes que esa. Pero eso es una disciplina espiritual que ayuda hasta a uno controlar la voluntad, manejar su voluntad. Porque es importante esa parte, no solamente, como decía, el dejar de comer por comer, es saber manejar la voluntad y espiritualmente tener el control de tu propia voluntad. Hay gente que no tiene la voluntad, cuando ve comida no se controla, la comida lo arrastra y dice, pero tú no vas de comer, no, que no me puedo controlar. Pero hay gente que hace esa disciplina espiritual para controlar su propia voluntad y la idea del ayuno y de los sacrificios es para tú saber dominar tu propia voluntad espiritualmente. Yo creo que conviene aclarar, monseñor, qué es el ayuno, porque a veces esa resistencia al ayuno viene dada porque se enseñó a mucha gente que el ayuno es pasarse el día solo a base de pan y agua. ¿Eso es así estrictamente? No, depende. Si hay una persona que tiene la condición que no puede dejar de comer, solamente puede desayunar, hacer el ayuno de la comida, del desayuno de la mañana. O aquel que tiene la capacidad de decir, yo puedo hacer mi ayuno y yo no voy a almorzar muchas cosas. Almorzaré de una manera muy simple.
o la cena, este día solamente será algo muy simple. No por una dieta, porque hay gente que se come una galletita o se come una frutita y con eso se acabó, pero por una dieta, no, por un sentido de sacrificio. Voy a dejar de hacer esto porque yo quiero crecer espiritualmente. Como cristiano quiero aprender a dominar mi voluntad y a dominar mi yo y tener el dominio espiritual de mi propia persona. Esa es la idea. Pero depende de cada uno y de la situación de cada persona y la voluntad de cada uno de nosotros. Antes, Monseñor, un Viernes Santo no se cogía una escoba en una casa. La cocina se movía muy poco. Todo esto ha ido cambiando. ¿Eso tiene alguna significación, Monseñor? Sí, mira, anteriormente lo que crecimos todavía nos tocó un poquito a nosotros. O sea, a Lenny creo que no le tocó, porque es de otra generación. Y no es tan joven que digamos. Pero recuerdo que sí, una parte nos tocó de que ese día era total silencio. El viernes, el sábado, un recogimiento total, que era propio de esa cultura, la misma cultura judía, que también influía mucho dentro de la cultura cristiana. Ese recogimiento porque el maestro ha muerto y hay que estar en recogimiento y no se puede hacer nada ni bulla porque estamos en duelo. Y es como sucedía ante los campos, cuando moría alguien en la casa, inmediatamente se recogía todo el mundo. En la comunidad ni el vecino prendía un radio, ni nadie hablaba duro porque murió un vecino, un familiar, el papá o la mamá. Y era esa actitud del duelo que había. Pero hemos ido perdiendo ya esa dimensión del duelo. Ya hemos entrado en el activismo, en el hacer, y hay que estar ocupado. Y ahora con las ocupaciones y el trabajo constante, ya la gente se mete en las actividades y se olvida, y nos hemos olvidado de eso. Lo ideal sería recogimiento, de hacer cosas, naturalmente las hacemos en la casa, pero es un día como de recogimiento, de reflexión, de meditación, de contemplación, del Cristo que muere para que nosotros tengamos vida, pero sobre todo, es un tiempo de reflexión hasta en familia, del silencio, del recogimiento, de la contemplación, y centrarnos más en ese momento tan importante que es la persona de Cristo. Deberíamos hacer más silencio, pero la sociedad se ha convertido en una sociedad muy activa y bullosa y tenemos que estar haciendo cosas siempre. Y hay gente que no puede estar tranquila y siempre tiene que estar moviéndose, hablando, caminando y haciendo ruido. ¿Se ha perdido la esencia de la Semana Santa? Nosotros le hemos ido quitando ese elemento del silencio, del recogimiento. La Semana Santa y la Cuaresma es la misma. Somos nosotros que hemos ido cambiando. Nosotros le hemos ido quitando los elementos esenciales a la celebración de este tiempo de Cuaresma, que son elementos importantes. No es solamente por una tradición que dirá alguno para qué mantener tradiciones, son cosas viejas. El mundo está avanzando, estamos ya tecnológicamente bastante avanzando en una época digital. Todo eso diríamos. ¿Y para qué seguir así? La sociedad cambia, el mundo cambia, el ser humano cambia. Pero hay cosas que son esenciales para el ser humano, que es el silencio, el recogimiento, la reflexión, la contemplación, la mirada a lo divino. Son cosas esenciales del ser humano. Como el mundo ha cambiado y como estas cosas también se han ido perdiendo, hemos ido perdiendo otras cosas también, porque el ser humano se ha ido desorientando. Porque en esta época también es la época en que muere más gente, en accidentes, en actos de violencia y los problemas que se producen en la sociedad, porque hemos perdido esos elementos que nos fortalecen en la convivencia, nos fortalecen como personas, nos dan orientación, pero nosotros nos hemos apartado y hemos dejado esos elementos esenciales que también son esenciales para nosotros. ¿Le está ganando el comercio a la iglesia en la Semana Santa? No podría decir que el comercio le está ganando a la iglesia, porque no estamos en esa dimensión de enfrentarnos. Le ha robado la importancia, pareciera. Sí, que la gente se está organizando para irse de Semana Santa y no para ir a la iglesia en Semana Santa. Sí, la situación está en que no es el comercio como tal, es que el mundo lo ha organizado, lo están organizando para que sea un mundo de consumo. No, lo están organizando de esa manera. Una cultura nuestra que vivió siempre unida a los valores fundamentales de la fe, la solidaridad, la convivencia, la fraternidad. Hemos ido cambiando por otros valores como la eficiencia, la producción, el mercado, y la sociedad ha ido construyendo un mundo de consumo, de mercado, y hemos ido cambiando la dimensión de la sociedad. La iglesia también está metida en ese mundo,
naturalmente, como dice la palabra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Toda esta estructura que se ha ido creando, ha ido también creando una mentalidad, una forma de ser. Y esa es la forma de ser. No se puede vivir sin consumir, no se puede vivir sin estar gastando, porque nos han creado de esa manera y la sociedad, la cultura que se ha ido construyendo ha sido en base a eso, lamentablemente. Con el triduo pascual, ahí concluye Monseñor la Cuaresma. Sí, ya con la Cuaresma termina el jueves en la tardecita. Ya con la misa de la Cena del Señor, ahí termina la Cuaresma y comienza el triduo sacro, como le llamamos, que concluye con la gran vigilia pascual, la misa del sábado, en la noche, en la tardecita, o como creamos conveniente. Pero ya la Cuaresma va terminando ya el jueves en la tardecita. Y ya en la noche comenzamos el conocido triduo pascual. Esa vigilia que de la gente lleva el agua para que se la bendigan, ¿verdad? Llevan el agua, llevan la luz, sí. Porque la gente confunde el tema de la luz, el tema del agua con lo supersticioso. Sí. Porque llevan galones de agua, llevan velones, llevan hasta fósforo, porque tienen un elemento supersticioso. Todo eso arrastra algunos sincretismos. Pero lo fundamental de esto es la liturgia bautismal, porque bautismo es agua, es luz. Y entonces lo que hacemos en esa liturgia, en esa celebración, es la renovación del bautismo, y por eso se lleva lo del agua, pues se les lleva la luz y el gran cirio que se enciende en la vigilia, al inicio de la vigilia. Entonces la gente le da otro giro. Pero lo fundamental es el agua, la renovación del bautismo que hacemos ese día, la luz que es el mismo Cristo, y por eso ese gran cirio que se enciende en esa celebración con la fogata que hacemos fuera de la iglesia, y que la bendecimos, y bendecimos una vela grande, un cirio que se llama así, y se lleva y se coloca en el centro de la iglesia para tener todo el tiempo de Pascua con ese cirio encendido. Monseñor, en Nicaragua el presidente Daniel Ortega y su esposa, porque son un equipo, han prohibido a la Iglesia Católica de allí las celebraciones de Semana Santa. En América Latina siempre ha habido una fraternidad entre los obispos, entre las iglesias de los distintos países. Hay un enfrentamiento acre, acérrimo contra la Iglesia Católica allí. El Papa ha recibido parte de los ataques. Colegas, hermanos en el episcopado de ustedes apresados en este momento. ¿Cuál es la posición de ustedes, los obispos dominicanos, la iglesia dominicana, con relación a lo que están viviendo los hermanos católicos de Nicaragua, y que ahora lo último es que el presidente ha dicho 0 manifestaciones de Semana Santa? Ya hace un tiempo nosotros como conferencia episcopal hicimos pública una nota en apoyo a la iglesia de Nicaragua. Incluso enviamos una carta a la conferencia episcopal nicaragüense manifestando nuestro apoyo y nuestro sentir con la situación que está viviendo la iglesia de Nicaragua. Lamentablemente el presidente Daniel Ortega y su esposa se han desorientado, y es propio de las dictaduras. Cuando un dictador llega a un grado ya de poder y de emborrachamiento de poder, prácticamente se desorientan. Y ahora ellos han llegado a un punto extremo de tratar de sacar prácticamente al nuncio y cerrar la embajada del Vaticano en Nicaragua. Es prácticamente algo descabellado y algo incomprensible, porque no hay necesidad de entrar en una confrontación. Pero los dictadores tienen mucho temor a que le arrebaten el poder. Ellos entienden que la iglesia está prácticamente motivando al pueblo a que enfrente al gobierno, y a que el gobierno prácticamente se vea en confrontación con el pueblo. Y por eso la persecución que ha habido contra la iglesia. Y es algo que no es de ahora, porque que Daniel Ortega ha venido desde los años 80, él ha venido persiguiendo a la iglesia. Ya con Obando y Bravo, que era el cardenal, le hizo la vida imposible, e incluso expulsó sacerdotes en los años 82, 84, 83, 84, expulsó sacerdotes, congregaciones la expulsó de su propia tierra, de Nicaragua, cuando tuvo el mandato, estaba al frente de Nicaragua. Y como político al fin hábil,
buscó la forma de congraciarse con la iglesia y buscar la amistad para llegar al gobierno. Desde el 2007 está ahí y no quiere soltar el gobierno. Y ha buscado toda la forma. La iglesia ha cuestionado la forma en que ha llegado al poder y que se ha mantenido en el poder. Y eso le ha molestado. Y es algo tonto porque tú expropiar a la gente, montar a un grupo de seres humanos de su tierra en un avión y sacarlo, echarlo en otro país como cualquier cosa, es algo incomprensible. Y mucho menos en este tiempo, cuando pensamos que debiera haber los sistemas democráticos mucho más fortalecidos en toda América Latina. Y mucho más todavía es incomprensible alguien que luchó contra una dictadura en su tiempo, en su juventud. Ahora se convirtió en un dictador peor que Somoza. Y es una pena. Y mantener a un obispo encerrado por 26 años, condenarlo a 26 años, y luego hacer un teatro con el pobre obispo, sacarlo, una comida, una cosa pública para que la gente vea. Es muy lamentable que América Latina, especialmente un país tan cristiano como Nicaragua, usted puede quitarle otra cosa, pero la fe no le puede quitar a la gente. Y le falta tacto político, porque una gente cuando tiene tacto político, se maneja sobre todo con estos sectores que tienen cierta incidencia en la sociedad. Lamentablemente no podrá mantenerse por mucho tiempo, son cosas que van a caer y es peor porque va a quedar de una manera muy fea en la historia del pueblo de Nicaragua y sobre todo en América Latina. Su historia no será agradable, lamentablemente. Vamos a publicidad, ya regresamos con los minutos finales. Carlos Tomás Morel Diplán es el obispo auxiliar de la Arquidiócesis Santiago, está con nosotros en este café de Diario 55. Volvemos. Recordarles que desde este jueves también nosotros entramos en programación especial de Semana Santa, Semana Mayor. El equipo que cada año pues realiza actividades importantes que tienen que ver con la Iglesia Católica en Santiago, la provincia, Pro Jesús, como todos los años llevando la palabra de Dios. Y esta mañana nosotros concluimos nuestra jornada en este conversatorio con Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, es el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago. Monseñor, hay una situación en la Iglesia Universal que nos tiene a los católicos expectantes, pero no hemos escuchado ya después de varias semanas
ningún pronunciamiento por parte de la Iglesia, por ningún lado, con relación a esto que han hecho los obispos alemanes. Una posición en contra de lo que los católicos estamos defendiendo en los medios de comunicación, en el Congreso de la República, o sea, posiciones a favor de la homosexualidad como una práctica regular, de que el sacerdote puede ser un trans, una mujer que se hizo hombre y que después puede ser mujer. O sea, estamos esperando los católicos un pronunciamiento de parte de nuestra iglesia y no tenemos una posición sobre esto de 38 obispos alemanes, de 58 que han adoptado una posición que no se corresponde con la moral católica. Miren, hay que entender algo. Primero, el Papa llamó a lo que conocemos ya a un proceso que se llama sinodalidad, que es el proceso de escucha, de diálogo, de reflexión de toda la iglesia. Y lo hemos hecho ya por parte, América Latina, se ha estado fraccionada como en 3 partes, el Caribe también, Europa, África, y la iglesia está en este proceso de escucha, y por eso los que están vinculados bastante a la iglesia escuchan mucho la palabra sinodalidad, que significa caminar juntos, hacer un camino juntos. Es un camino de reflexión, de revisión y de llegar a acuerdo. Y ese proceso sigue en marcha, termina en octubre, no ha terminado. Alemania tiene su particularidad y hay que entender también Alemania, parte del proceso que estamos llevando. Alemania ha sido siempre un país con sus características, históricamente, no ahora, ya desde Lutero. Antes de Lutero, ya la iglesia alemana tiene su característica. Bien conocemos, el pueblo alemán es un pueblo muy particular, grandes pensadores, una visión del mundo, una forma de entender la vida, una forma de entender las cosas. Y el que va a Alemania y conoce a los alemanes se da cuenta que es una manera totalmente de pensar a nosotros latinoamericanos, disciplinados, organizados, estructurados en su manera de ser. Y como iglesia también tiene su manera de ser, tiene su particularidad, porque naturalmente nació allá el protestantismo con Lutero, y ahí también la iglesia, que no solamente es católica, una gran parte son protestantes, no secta, no, iglesia protestante, donde hay un diálogo, una comunicación constante, y otra parte católica, donde también hay una comunicación, un diálogo constante. Y hay una visión del mundo diferente. Ellos están en un proceso de sinodalidad, de diálogo, y por eso han pasado también ese tiempo en diálogo. Lo que ellos están dialogando, están reflexionando, no es algo definitivo. No es que ya eso va a ser así, ni mucho menos. Es un proceso de diálogo que el Papa incluso lo ha dejado. La iglesia baja porque estamos en diálogo. Tú no puedes interrumpir. Si tú llamaste a diálogo, interrumpe el diálogo. Dice, pero ven acá, tú me llamaste a dialogar y me interrumpe el diálogo. Entonces el Papa lo que nos ha llamado a diálogo, hay cosas que ellos tienen su manera de ver, como el tema de la homosexualidad, de la bendición de las parejas del mismo sexo, el sacerdocio casado, una serie de cosas, porque hay que entender también la situación de la iglesia alemana, porque ellos no tienen tantas vocaciones, tienen otra dimensión. Entonces, lo que ellos han venido haciendo lo que han estado haciendo son reflexiones. Ahora, esas reflexiones que se están recogiendo todas, se va a discutir en un sínodo en Roma en octubre. Es un proceso. Entonces, lo que hay ahora en Alemania no es una cuestión definitiva y que eso se decidió. Pero ha sido escandaloso eso, monseñor. Claro. Para la comunidad católica ha sido escandaloso. Claro. Por lo que uno entiende que eso amerita, ante el escándalo que se ha producido, algún tipo de pronunciamiento de parte de nuestros líderes religiosos. No, porque es que la mayoría de los obispos en ese sínodo han votado a favor de una posición que nos choca con los lineamientos que han bajado de Roma. Sí, pero también hay que entender, mira, hay que entender algo. Como bien sabemos, la comunicación que se maneja, y sobre todo hay sectores en el mundo, como lo hay en política, hay sectores que le dan un giro a la cosa, y sobre todo con los alemanes. Hay cosas que allá se están haciendo
y que publiquen ciertos sectores radicales, porque también hay que entender, hay sectores muy radicales entre nosotros los católicos, que le están dando un poquito de fuerza a esas ideas y la promueven mucho, porque también es una manera de incidir sobre el Papa. Y decir, Papa, tú lo estás dejando a esta gente, mira lo que están haciendo y tú no te metes en eso. Hay una provocación. Entonces la iglesia, el Papa actúa con mucha cautela. Y el Papa es muy sabio, en eso hay que actuar con mucha cautela. Lo que sucedió con Lutero fue por la falta de cautela y de tacto. Se separó, no debió suceder eso nunca de Lutero, pero no hubo tacto ni hubo cautela. Así también hay que ser cauteloso. La iglesia sabe lo que está manejando y el Papa sabe, y todo ese grupo saben cómo manejar la cosa. Al final de cuentas, los alemanes son más fieles que todos nosotros, porque los alemanes son muy estructurados. Porque esto parece, Monseñor, el inicio de un cisma o una separación de la iglesia alemana. No, tú sabes que hay sectores también que están anunciando cisma, provocando para que se dé un cisma. Y provocando también situación para acorralar al Papa, porque no es un secreto para nadie. Hay grupos en el mundo que quieren provocar situaciones y el Papa en eso no se deja provocar ni llevar a esos terrenos. Como te he dicho, estamos en un proceso de sinodalidad, es un proceso de reflexión y se está reflexionando. Lo que ellos están diciendo es escandaloso, naturalmente, no está dentro de la doctrina cristiana y dentro de la moral cristiana, nada de eso. Pero la palabra definitiva se tendrá ya al final en el sínodo, porque es un recoger ideas y vamos a ver lo que pasa. Pero al final, ya yo estoy seguro que lo mismo los alemanes no entrarán por eso que ellos están planteando, al final de cuentas. Queremos la unidad de la iglesia. Monseñor, claro el mensaje de Semana Santa para toda nuestra teleaudiencia. Nada, aprovechar estos días sobre todo para estar en familia, siempre los recomendamos, con sus hijos, su esposa, su gente. Dedicar su tiempo a la reflexión, participar también en los actos litúrgicos, las celebraciones en tus comunidades. Y los que salgan fuera de la ciudad a sus vacaciones, traten de ser prudentes, de cuidarse y cuidar también a los demás. Gracias, Monseñor, por habernos acompañado en esta mañana, en este martes, en que casi pues nosotros concluimos la programación habitual regular de este canal, que mañana ya pues estamos cerrando nuestra jornada. Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán ha estado con nosotros, es el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago. Con él hemos conversado en este café de Diario 55. A ustedes las gracias. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que compone las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. La invitación a continuar con la programación de este canal. Mañana después de la misa, aquí nos encontramos, Dios delante.